Qué maravilla, Señor, hablar del tema de los arcángeles, estos seres de luz que están siempre guiándonos, dirigiéndonos, permitiéndonos llegar a ese punto extraordinario que nos hace conectarnos con nosotros, con nuestro ser universal, con nuestro ser interior, que siempre está ahí, esperando a que el universo nos brinde y nos llene de este bienestar. Vamos a ver qué es lo que le corresponde al signo de Aries. Mi querido Aries, el arcángel que te corresponde es el arcángel Cambriel, que es el que te va a brindar la posibilidad de poder alcanzar tus ideales, todas tus metas, todos tus sueños, todo lo que tú deseas, lo que tú quieres alcanzar algún día. Bueno, pues Cambriel te lo va a brindar, te va a ayudar a que tú alcances esto. Tauro, el conocimiento, Tauro, aplícate porque tienes la oportunidad, las puertas del conocimiento se te estarán abriendo, vas a poder, digamos, dirigirte por el camino que te corresponde. Tienes a Sofía, que más que un ángel es una, digamos que, representante energética del conocimiento. Así es que vamos a abrirle las puertas a Sofía en nuestra vida para poder comprender exactamente en dónde estamos, en el aquí y el ahora. Géminis, mis geminianos adorados, tenemos a Ratmiel, que es el arcángel de la compasión, Ratmiel. Este arcángel nos va a permitir comprender nuestra vida, mucho ojo, no desde el enojo, no desde los problemas, sino desde la compasión. Porque mire, puede usted pensar que la compasión empieza hacia otros, pero no, señora, empieza cuando usted comprende que ha cometido errores y entiende el por qué lo ha hecho y se logra perdonar a sí misma. Cáncer, tenemos a Ed, el arcángel de la paz, la bendición más grande, el beneficio más grande, el activo más grande que podemos tener los seres humanos es la paz, precisamente. Normalmente cuidamos el celular, la bolsa, el dinero, la cartera, pero ¿quién cuida la paz? Ojo con eso. Leo, tenemos a Seruch, la energía positiva. Excelente, mis leones, buena vibra, buenos momentos en su mes de cumpleaños, todas las emociones vibrando a todo lo que da. Y aparte, bueno, pues tienen ustedes este fin de semana Seruch, que es el arcángel de la buena vibra, así es que lo van a disfrutar, se la van a pasar muy bonito y seguramente van a sonreír mucho. Virgo, y en Virgo tenemos a Tubiel, la naturaleza. Es el arcángel que nos permite cuidar, proteger, resguardar todo aquello que pertenece a la naturaleza, pero ojo, señor, señora, también a su naturaleza interior. Eso lo tenemos que tener siempre claros. ¿Quiénes somos? ¿Qué somos ante el universo para poder actuar en consecuencia y de manera perfecta? Libra. Bien, tenemos a Suplas, el de la autosanación. Porque sabe que, señora, el cuerpo humano es perfecto, es maravilloso. Si conservamos una buena alimentación, una buena tasa de ejercicios, una buena educación emocional y energética, vamos a poder mantener una salud, si no perfecta, sí en buen estado. Y también vamos a poder lograr el autosanarnos, autorregenerarnos de forma más sencilla. Así es que, ojo con este arcángel Suplas y vamos a ver lo que te enseña, Escorpio. Tenemos a Adnachiel, o Adnaquiel, que es el arcángel del éxito. Así es que, mi querido Escorpión, este fin de semana sí o sí te va a ir bien. Hagas lo que hagas, vas a ser el centro de atención. Si vas a ir a una fiesta, va a estar todo perfecto. Si piensas hacer algo especial este fin de semana, va a ser extraordinario. Y si es un tema de trabajo, qué mejor, Escorpión. Hay que aprovechar siempre la buena energía. Sagitario, el libre albedrío, Tabris. Tocallito de signo, déjame decirte que este arcángel va a estar bien bonito, de buenas para ti, en el sentido de tomar decisiones. Recuerda que lo que sucede en nuestra vida siempre va a corresponder a una elección previa que tú has tomado. Si tú tomas una buena elección ahora, la puedes transformar. Y si tú cambias tu manera de pensar y de tomar decisiones, tu enfoque, entonces vas a poder transformar tu vida. Capricornio. Manaquel, ay, mis capricornianos adorados, ¿qué les cuento? Van a estar muy lindos este fin de semana porque tienen a Manaquel, el arcángel de la bondad, del corazón lindo, del corazón amable, ese que le brinda a otros tiempo, espacio, momentos, esos segundos que pueden cambiar la vida de quienes nos rodean. Acuario.
Desafíos, el reto está siempre ir más allá de uno mismo. Acuérdense que la competencia no está con el que tienes al lado, sino está contigo mismo. Y para esto, Raciel, mi querido Acuario, te va a llevar más allá de ti mismo y de verdad aprovéchalo. De verdad que es una oportunidad cuando podemos encontrar ese espacio que nos lleva a ser mejores personas desde nuestro interior. Piscis. El equilibrio es fundamental. No puedes estar todo el tiempo riendo ni puedes pasarte todo el tiempo llorando. Hay momentos para llorar, hay momentos para reír, hay momentos para amar, pero todo hay que hacerlo en perfecto equilibrio y Suriel te va a ayudar para que puedas alcanzar estas metas. Y como siempre le digo, señor, señora, el secreto está en mantener siempre la mejor de las actitudes. Ante